Bueno, Garrido Andrea ondo gogoratu duen moduan, ez da egoitza zentroak eztabaidagai dugun lehen aldia, eta tamalez ez da azken aldia izango. Azken eztabaidan, osoko bilkura honetan izan genuen azken eztabaidan, testigantza bat irakurri nuen. Carmenen testigantza, bera egoitza zentro txiki baten zuzendaria zen, eta berak kontatzen zigun Eugenia izena zuen egoiliar baten bizipena, eta nola isolamenduak ondorio lazgarriak izan zituen bere bizitzan. Gaur aldiz beste testigantza bat irakurriko dut. Andres Zuhitzaile buruaren testigantza. Honela dio: prefería muchas veces que los mayores, mientras no hubiese resultados fiables de las pruebas, quedasen encerrados en sus habitaciones, en lugar de reagruparlos en zonas, por miedo a perder el control y que todo el edificio se viera así contaminado. El resultado era espantoso: una sucesión de puertas cerradas, en ocasiones con llave, y personas golpeando y suplicando por salir. Un horror. Nondik dator testigantza hau? Testigantza hau jasota dago txosten honetan. Poco tarde y mal. Mugarik gabeko medikuak elkarteak egindako txostena. Txosten hau, David Nogera, mugarik gabeko medikuak elkarteko Espainiako presidentea, legebiltzar honetan aurkeztu zuen. Eta hemen jasotakoaren aurrean, gobernu taldeak esan zion, hitzez hitz, la situación en Euskadi es mejor. Iritzi hau ere, sailburuak berak esan zuen, adierazi zuen aurreko kontrol bilkuran, otsailaren 5 kontrol bilkuran, sailburuak esan zuen, no tiene nada que ver con la situación descrita en este informe. No tiene nada que ver la realidad de Euskadi. Pero el problema no es que no tenga que ver. El problema no es que los testimonios recogidos aquí no formen parte de nuestra realidad. El problema es que no forman parte del relato, de su relato. Azken asteetan eta hilabeteetan, gure egoitzetan bizi izandako errealitatearen pusketa batzuk ezagutu ditugu. Adibidez, irailak 28, Foru Ikuskaritzak etxebizitza komunitario batean zer aurkitzen du. COVID positibudun langile bat, lanean zegoela, langile nahikorik ez zegoelako. Bertan ere, sarreran, 2 gaixo noraezean aurkitu zituzten. Zer egin behar izan zuen Foru Ikuskaritzak? Egoiliaria guztiak hartu eta zentro publiko batera atera. Azaroak 12, beste etxebizitza komunitario batean, non teorian asko jota mendekotasun ertaina hartatu daitekeen, egoiliar guztiak psikogeriatrikoak ziren. Horrela jasotzen da ikuskapen aktan. Gainera, gela batean egoiliar bat lotuta aurkitu zuten. Ez dakigu zenbat egun zeraman lotuta. Gainera, ikuskapen akta horretan irakurri daiteke hitzez hitz. En la habitación número 5 se encuentra una usuaria COVID-19 confirmada. Al entrar en el hall se le escucha hablar en tono de voz alto y gritar. Refiere la cuidadora que es habitual. Egun bat beranduago, etxebizitza komunitario berdinean, lehen aipatu den egoiliarra lotuta jarraitzen zuen. Azaroak 17, etxebizitza komunitario berdinean, 5 egun beranduago, egoiliarra lotuta, kasu honetan ez bere gelan telebista aurrean. Irailak azkenengo 2 asteetan, brote bat egoitza zentro batean, hildako kopuru adierazgarria, eta zer esaten du ikuskaritzak, zentroa ez zegoela zonifikatuta. Eta gainera, ikuskapenatan ere hitzez hitz aurkitu dezakegu, irakurri dezakegu. Una de las personas que ha dado positivo es deambulante y de trato difícil. En el momento de la visita oímos cómo golpea la puerta en repetidas ocasiones. Jarraitu dezaket, baina hauek, errealitate horren, bizitako errealitate horren zati edo adibide batzuk dira. Zergatik eman ditut datak? Guzti hauek ez ziren lehenengo olatuan gertatu, bigarren olatuan gertatu ziren. Birusa ezagutzen genuen,
eta hartu beharreko neurriak ere. Hauek bizipen pertsonalak dira. Beti Euskal Herria Bilduk adierazi du tribuna honetan bizipen pertsonalak politikoak ere badira. Existe una conexión íntima entre los problemas personales y los problemas políticos. El problema personal de una persona que es atada contra su voluntad, o una persona que se encierra, que grita y que no entiende nada, es también un problema político. Es también un problema político. Si pasamos de esas experiencias personales a la frialdad de los datos también podemos extraer información y conocimiento. ¿Qué nos dicen los datos? Por poner algunos ejemplos. Que en la primera ola, por ejemplo, hay un centro residencial gestionado por una gran multinacional, donde en apenas unas semanas una cuarta parte de los usuarios fallecieron, al menos la mitad con COVID positivo confirmado. También en la primera hora, por ejemplo, en Vizcaya, en un centro prácticamente la totalidad, el 100% de los usuarios se contagiaron y al menos la mitad fallecieron en el lapso de pocas semanas. Por ejemplo, en la tercera ola en Vizcaya, en un centro, y en la tercera ola, insisto, en un centro de 103 usuarios contagiaron 93 y un número importante falleció. Podría seguir. No quiero dejar de mencionar los datos sin comentar el último enredo estadístico que vivimos. Mi compañera Rebeca Ubera preguntó al respecto a la consejera de Salud y el viceconsejero Quinta respondió. No voy a entrar en la respuesta de si son 500 o 1.000, pero hay una cuestión de la respuesta que dio el viceconsejero que sí que me parece subrayable. Dijo, no vamos a hacer cifras que contradigan a las cifras de las diputaciones forales. Y ahí está la clave, en proteger a la institución, a costa de la transparencia. Bizipen pertsonalak eta datuek bat etortzen dira bi elementutan. Lehenengo elementua da, bai erakunde politikoen, erakunde sozialen eta kazetarien lanari esker gauza hauek azaleratu dira. Eta bigarren elementua da, egoera hauen aurrean administrazioak ez duela esku hartu. No intervino. Esa es la característica. Esto ha sido un dogma, la no intervención en la gestión de toda la pandemia. El verdadero hecho diferencial vasco en la gestión de los centros residenciales es no haber intervenido. Ese es el verdadero hecho diferencial vasco. Pero para no intervenir necesitamos una justificación, necesita una justificación. Y ahí caemos en el relato. El relato se define, según la RAE, de dos acepciones. Una primera acepción es conocimiento que se da generalmente detallado de un hecho. Conocimiento general de un hecho. La segunda es narración o cuento. El problema es que se está utilizando esta segunda acepción. Les podría dar algunos ejemplos de relatos, de cómo se construyen relatos, pero no lo haré tal vez en la réplica. Todo por el relato. Tengan ustedes cuidado con el relato. Se lo recordaba David Noguera, el presidente de Médicos Sin Fronteras. Les insistía, estamos sufriendo un fenómeno de relato. Hay que ser honestos con el relato. Si ha pasado, hay que explicarlo. Por tanto, necesitamos más primera acepción de relato y menos segunda acepción, más conocimiento y menos cuento. Hay que ser honestos, honestidad en el relato de lo ocurrido, es lo que pedimos hoy aquí. Recurriendo a las 5 W del periodismo, queremos saber qué, quiénes, cuándo, dónde y, sobre todo, por qué. Eso es lo que pedimos. Gaur Euskal Herria Bilduren eskaera hori da. Zer gertatu zen, nortzuk izan ziren protagonistak, noiz gertatu zen, non gertatu zen, eta bereziki, zergatik gertatu zen, eta nola gertatu zen. Intuizioak esaten dit arazoa ez dagoela galderetan, baizik eta aurreikusten duzuelako zeintzuk diren erantzunak, eta erantzun horiek ez dituzuelako gustoko. La clave yo creo que consiste no tanto en las preguntas, sino en las respuestas que pueden ustedes prever. No nos hagamos preguntas cuya respuesta pueda incomodarnos. Eskerrik asko. Decía antes en mi primera intervención que algunos ejemplos de cómo se está construyendo ese relato, se pretende construir un relato en la segunda acepción del término, que es como cuento, no como análisis objetivo de la realidad, que los iba a dar en esta segunda intervención.
voy a poner dos ejemplos. Antes hablaba de un centro de la tercera ola, un centro de Vizcaya durante la tercera ola, o sea, recientemente, el 100% de las personas usuarias había terminado con COVID positivo. El 100%, un brote, y casi el 100% con COVID positivo. Pues a pesar de eso, la consejera, el pasado día 5, nos decía literalmente que los brotes habían sido controlados eficazmente. Realidad, relato. Algo similar pasaba cuando también la consejera era entrevistada el 27 de abril en El Correo, pueden buscar en las hemerotecas, y manifestaba que el modelo había protegido a las personas, el modelo residencial, porque habían fallecido 500 personas de 18.500 usuarias, que el modelo había protegido. El 5 de febrero, cuando ese número de fallecidos ya se ha duplicado y ha superado al menos los 1.000, la reflexión era la misma: modelo válido para proteger a las personas. Sostener ese relato en contra de la realidad, Durante el pasado debate presupuestario se habló en múltiples ocasiones de Nafarroa y de los acuerdos que había en Nafarroa, de las actuaciones de los gobiernos de Nafarroa. Hoy, cuando mi grupo, en la aportación a este debate, la aportación fundamental que hacía el Grupo Euskal Herria Bildu era una auditoría de lo ocurrido, no pedimos algo que no se hiciera en Nafarroa. Esta auditoría hizo el Gobierno de Nafarroa sobre lo ocurrido en los centros residenciales. Esta auditoría se realizó después de la primera ola. Con una serie de conocimientos, y extrajo una serie de conclusiones que implementaron en los centros durante la segunda ola. No pedimos nada más que esto. Y hablar de Nafarroa también me permite hablar del decreto de centros residenciales, que ya, aunque se publicó en septiembre y nunca llegó a estar en vigor, todavía hoy no está en vigor ese decreto, no tiene plenos efectos. Insisto, se publicó en septiembre del 2019 y ya en octubre el Parlamento solicitó que se revisara, porque había elementos francamente inaceptables en cuanto al modelo que se planteaba. Ha pasado año y medio, no se ha hecho absolutamente nada. Absolutamente nada. Se pregunta y se nos responde que, que están pendientes de iniciar ese proceso, de esa revisión normativa. Claro, mientras tanto, vuelvan a Nafarroa y, entre la primera y la segunda ola, echaron a rodar una modificación del decreto. Sin ser una maravilla, la nueva regulación que se plantea en Nafarroa, yo creo que hay elementos críticos con esa nueva regulación, pero en Nafarroa han sido capaces, que son más diligentes que este Gobierno. Es un problema de aptitud. ¿Cuál es el problema? Yo creo que el problema es que ni ocupa ni preocupa. Yo creo que ese es el problema. Mencionaba la portavoz del Partido Socialista la vacunación de los centros, el escenario de vacunación. Para nosotras también es un horizonte de esperanza. La vacunación de los centros residenciales y de las personas usuarias de los centros residenciales es un horizonte, por un lado, de esperanza de que muchas de las medidas de contención adoptadas se puedan relajar con casi carácter inmediato. Porque el bienestar de las personas no solo es el físico, comprende otro tipo de esferas, que en muchos casos de la gestión ni se han tenido en cuenta ni se han respetado. Pero junto a la esperanza, también tenemos un miedo, que ese horizonte les sirva a ustedes para dar carpetazo a un debate necesario, al debate sobre las condiciones en las que cuidamos a 18.500 personas en los centros residenciales de la Comunidad Autónoma Vasca. Que, por cierto, hay una cuestión que conviene aclarar por enésima vez. No hay un modelo. Hay varios modelos, al menos uno por cada herrialde. Porque me dirán ustedes cuál es el modelo. ¿El modelo cuál es? El de Guipúzcoa, que garantiza 40 minutos más de atención que el de Vizcaya. El de Araba, que junto a una gestión directa pública convive un ámbito muy importante construido a golpe de cheques servicios y con salarios de 900 euros. ¿Cuál es el modelo? No existe un modelo. Existen varios modelos. Termino. Conclusión. La conclusión de este debate, he escuchado los grupos del Gobierno y la previsible enésimo bloqueo de las propuestas de la oposición, es que sobre un debate que afecta a 18.500 personas, al cuidado de 18.500 personas,
Los grupos de la oposición de esta Cámara ni podemos proponer, ni podemos opinar, ni tan siquiera podemos preguntar. Eskerrik asko.